saludándolos nuevamente. Tenía pendiente comunicarme con ustedes y darles información nueva. He estado estudiando y resolviendo una cantidad de situaciones, pero básicamente estudiando y trabajando. Y desafortunadamente es imposible no hablar de COVID. Hoy vamos a tocar de manera muy superficial, pero completa, todo lo que tiene que ver con COVID a 2 años del descubrimiento del primer caso el 17 de noviembre de 2019 en Wuhan. Alrededor de 10 variantes existen el día de hoy. De las variantes más importantes que están causando estragos actualmente está la variante Delta, la variante Beta, la variante Gamma. La importancia más grande de estas variantes es que todas tienen diferencias importantes en cuanto a transmisibilidad, infectividad, inclusive mortalidad, así como al grupo etario que atacan. Cuando la variante original de Wuhan atacaba principalmente a personas de la tercera edad y causó una mortalidad muy alta en ancianos en toda Europa, las variantes originales están afectando gente más joven, adultos jóvenes, adultos segunda y tercera edad, mujeres embarazadas, inclusive niños, tanto infectando como matando. Lo que está ocurriendo con la gente es lo esperado. Si vamos a post de hace 1 año y medio, cuando hablábamos del fin de la pandemia sociológico y del fin de la pandemia médico, eso nos explica que tanto hablar de COVID, tanto saturarnos de información de COVID, tanta información y desinformación de COVID hizo que la gente se cansara. Lamentablemente, hoy en día hay indicadores tanto en Europa como en América, como en Sudamérica, como en Centroamérica, que nos hablan de que la pandemia está en uno de sus peores momentos y creo yo muy personalmente que lejos de terminar, sobre todo por todo lo que tiene que ver con porcentajes y cumplimiento de vacunación en poblaciones que tienen acceso libre a la vacuna, como por ejemplo la población de Estados Unidos, donde apenas hoy en día se ha vacunado el 56% de la población general. Sí, al comienzo de la pandemia se pensó que haber sufrido de COVID, bien fuera leve o moderado, daba garantía de inmunidad probablemente por mucho tiempo o por toda la vida. Hoy en día, revistas muy reconocidas y estudios entre 13 y 17 países demuestran que haber sufrido la enfermedad de COVID da una inmunidad muy corta, en algunos casos 3 meses, 6 meses, 7 meses. Y dependiendo del tipo de variante, la inmunidad es aún más difícil de cuantificar. Por ejemplo, personas que sufrieron COVID al comienzo de la pandemia tuvieron inmunidad contra el virus original de Wuhan aproximadamente el 80%, contra la variable Delta el 60%, contra la variable Alfa apenas un 30%, y contra la variable beta apenas un 4%. Esto quiere decir que perfectamente personas que sufrieron algún tipo de enfermedad por COVID hace algún tiempo ya pueden perfectamente reinfectarse, algo que en algún momento hace 1 año y medio estaba en duda y que hoy está perfectamente confirmado y documentado en un gran número de casos que inclusive han tenido COVID en 3 oportunidades con PCR positivos en oportunidades diferentes. La tercera vacuna o booster ya forma parte del esquema completo de vacunación, ya está aprobada por la FDA, por lo menos para el caso de Pfizer, está buscándose la aprobación de Moderna y también de Johnson Johnson, pero ya con Pfizer y Moderna es un hecho que las personas que han sido vacunadas solamente en 2 oportunidades van a necesitar un refuerzo.
algo que también habíamos mencionado en el pasado. Muy probablemente, con respecto a COVID y vacunación, va a tener que haber una vacunación recurrente a lo largo del tiempo, con el paso de los años y probablemente cada vez con intervalos entre dosis y dosis más corto a medida que siga avanzando el tiempo. Yo soy optimista, siempre he sido optimista y una manera de expresar ese optimismo es seguir estudiando y tratar de darles a ustedes toda esta información de la manera más clara posible. Desafortunadamente, todo va a tener que ver con que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer y básicamente lo que la gente tiene que hacer es seguirse cuidando, seguir estando distanciada, seguir usando máscara y de alguna manera tratar de transmitir la necesidad de la vacunación. En realidad, todo lo que tiene que ver con pensar en que a corto o mediano plazo la pandemia puede terminar, tiene que ver con vacunar a la mayor cantidad de la población posible. Ahorita, como les dije, estamos hablando en algunos países donde hay libre acceso a vacunas del 57%. La meta con las nuevas variantes sería vacunar entre el 80 y el 90% de la población para que el virus deje de mutarse, deje de replicarse y eventualmente podamos hablar primero de pandemia, luego de endemia y luego de una enfermedad que va a tener algún tipo de brotes al año, como es el flu, por ejemplo. Pienso que la única explicación es que son altísimamente irresponsables y que están transmitiendo un mensaje muy negativo a la gente que de alguna manera confía en ellos. Hay suficientes estudios y suficientes razones que apoyan el hecho de que absolutamente todo el mundo debe vacunarse. No hay ninguna razón para que este grupo pro no vacuna esté tomando tanta importancia y haya tanta gente que lo sigue. Ya se están haciendo cruces de vacunas, a pesar de que algunos especialistas dicen que no es lo ideal, pero funciona. Y la disponibilidad de las vacunas ha hecho que algunas personas que tuvieron una dosis de una vacuna tuvieran que cumplir la vacunación o las dosis completas con otra vacuna. Entre las vacunas que más se cruzaron fueron la de Astra, la de Johnson y la de Moderna. Y aparentemente los resultados inclusive de estas mezclas de vacunas fueron positivos. Inclusive hay algunos estudios que actualmente están recomendando usar no solo una vacuna, sino hasta 2 y 3 vacunas en esquemas de vacunación completo. Para esta información hace falta más investigación. Lamentablemente la data de Israel no es extrapolable porque cada población tiene sus condiciones socioeconómicas e inclusive políticas muy particulares, inclusive de alimentación, genética. No podemos comparar un país como Israel con un país, por ejemplo, como Venezuela, solamente por el tipo de alimentación y el tipo de acceso que hay a los recursos de salud. Cualquier data de cualquier población puede ser comparativa, puede ser extrapolable, pero no necesariamente el comportamiento por población va a ser similar, puede ser totalmente diferente. Hay mucha información, definitivamente la población está más informada que hace 2 años. Pienso que de alguna manera la población vacunada está muy tranquila y probablemente hasta muy relajada. La población no vacunada es la que más debe preocuparse porque es la que puede sufrir un contagio por una nueva cepa de COVID y esa enfermedad puede ser mortal. Pero no podemos olvidar las diferencias, como dije anteriormente, del fin de la pandemia sociológico y del fin de la pandemia médico. Definitivamente en muchas partes del mundo se notará como que hay un fin de la pandemia sociológico y eso sí sería un grave error. La pandemia no ha terminado ni va a terminar a corto plazo, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que ser transmisores
información acerca de la vacunación y nos tenemos que seguir cuidando. Aislamiento, falta de aglomeraciones o alejamiento, distanciamiento, lavado de manos, tapaboca N95, exactamente las mismas medidas que al comienzo y estar pendientes de toda la información que tiene que ver con refuerzos, información que ya está disponible. Bueno, mucho por hablar, mucho por hacer, mucho por transmitir, mucho por seguir estudiando. Me comprometo a semanalmente comunicarme con ustedes. Si les gustó el video, por favor, compártanlo con las personas que sean de su agrado y crean que van a valorarlo realmente. Dedito hacia arriba, campanita, seguirme en el canal de YouTube, estar pendientes de Instagram, Twitter y todas las redes sociales. Voy a tratar de hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con el canal de YouTube por la duración de los videos. Muchísimas gracias por su atención, buenas noches y les agradezco a todos, absolutamente a todos. Si tienen alguna inquietud, comentario, pregunta o recomendación, que la hagan acá en la parte inferior del video, por favor, e inmediatamente que yo lo lea y pueda, les estaré respondiendo de manera personalizada. Muchísimas gracias y buenas noches.